Ya bien, eh, les voy a reiterar esto, ¿listo? Si en algún momento, en algún punto, alguna duda o se les genera alguna duda, sin miedo, me cortan, ¿listo? No tengan miedo, habiliten su micrófono y me cortan rápidamente porque estar viendo el chat es un poquito complicado va a ser para mí. Entonces, sin miedo, me cortan. ¿Por qué estás realizando ese procedimiento? ¿Por qué esta parte de acá? O para volver a explicar algo, ¿listo? Entonces, vamos a hacer dos problemitas, continuando la anterior clase, que es determinación de áreas, pero ya en el espacio, y después entramos a aplicaciones y ahí termina, ¿listo? Entonces, vamos con este rapidito, rápidamente, que me dice calcular el área de la parte del cono, situada en el primer octante y limitado por el plano. Bueno, me está dando un planito y sí. Voy a poner acá solución y vamos a plantear el problema. Lo que nos importa es plantear, integrar y es algo más sencillo y bueno, ¿quién no lo va a hacer, no? Quizás al final en la respuesta pueden tener que hayan fallado en la integral, pero ya es muy aparte eso. Necesito conocer cuál es la región que me está pidiendo. Para ello voy a graficar, pero como me está dando superficies como cono, el plano y todo eso, voy a graficarme en el espacio. Entonces acá voy a poner mi sistema de referencia y voy a decir que acá está X, acá está y acá está Z. Entonces, bien, me está diciendo que tengo un cono ya. Bueno, conocemos la gráfica de un cono, ¿no es cierto? Es más o menos algo así. ¿Hacia qué eje se abre? Eso es muy importante. Es justamente el que está acá independientemente, el z cuadrado. Después hay una suma, ¿no? Entonces, se abre sobre el eje z. Acá algo así lo vamos a poner. Pero también se abre sobre la parte inferior. No tenemos que olvidar eso. Pero una característica que me dice el problema, situada en el primer octante. Ah, como me dice el primer octante, yo no voy a dibujar la parte inferior. No es necesario. No estoy dibujando completamente el cono porque aquí hay una intersección con un plano, entonces lo voy a dejar ahí. Vamos a dibujar ahora el plano. Me dice que está limitado por el plano. Entonces, a ver, al planito es x más z igual a 6. Eso significa que tiene dos cortes, ¿no? En x y en z. Acá más o menos voy a poner 6 y acá también voy a poner el 6. Entonces es algo así. Es como que de acá pasa una recta. ¿Viste? Se genera un planito. A ver, el planito lo voy a dibujar más o menos algo así, para que se vea mejor cómo se va a intersectar. Listo. Ese sería mi planito. Ahora ese planito está cortando al cono, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar directamente la intersección con el cono. Sería algo así más o menos. A ver, con el mismo colorcito. Más o menos de esa forma le va a cortar, ¿no es cierto?, al cono. Ahora me dice primer octante, entonces voy a limitar. Simplemente voy a limitar acá, que sería toda esta región de acá. A ver, de acá tiene corte 6, más o menos lo voy a proyectar. Entonces, esta sería, ¿no?, el área que me está pidiendo determinar. Entonces ya conozco la región, directamente vamos a calcular el área. Como estamos en el espacio, va a ser doble integral, ya no es diferencial de área, ¿no es cierto? Es diferencial de superficie. El diferencial de superficie que ya habíamos visto es igual a la raíz del diferencial de x por el diferencial de y al cuadrado más diferencial de y, diferencial de z al cuadrado y más diferencial de x y diferencial de z elevado también al cuadrado. Entonces yo tengo que factorizar de acá dos diferenciales, que serían los planos a donde yo quiero proyectar y trabajar al final la región. Entonces, como el anterior, ¿qué plano me conviene trabajar acá? O para ustedes, ¿cuál sería el plano más o menos que les conviene trabajar para después la integral sea sencilla? Porque estamos proyectando, lo que queremos determinar es el área del cono, ya sabemos, lo he remarcado. Entonces, si se dan de cuenta, esa área se proyecta a los tres planos. Al plano XZ me da más o menos un triángulo. Al plano YZ me va a dar, bueno, una recta con una curva más o menos. Y al plano XY me va a dar igual una curva distinta. No va a ser circular porque el plano está, no es horizontal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el plano que me conviene? A ver, ¿quién se anima? El plano XZ en este caso. ¿Por qué? A ver, si quieren vamos a hacerlo como el anterior. A ver, rápidamente, acá voy a dibujar el plano XZ.
Lo pondremos en el mismo sentido que se ve de ahí, así para entenderlo mejor. Y por último sería el otro planito, que es el XY, ¿no? Tal cual está ahí. A ver, si nosotros lo proyectamos hacia el plano XZ, voy a tener una región más o menos, algo así, si se dan de cuenta de la gráfica. Esta sería mi región. Si proyectamos al plano YZ, sería algo así, a ver, más o menos. Sería del cono y de acá va a bajar con una curva más o menos. Algo por ahí va a ser su proyección en el plano YZ. Ahora, si proyectamos al plano XY, sería su proyección, a ver, para mí sería algo así, algo así. No es una circunferencia, ¿listo? Es medio complicada, tendría que encontrar la ecuación de esta curva. Entonces, ¿cuál área me gusta trabajar? Está la primera, ¿no? Esta de acá, la número uno. Entonces siempre tienen que darse cuenta, es simplemente eso. Ah, ya. Entonces, como vamos a trabajar en el plano XZ, yo de la ecuación del diferencial de superficie voy a factorizar el diferencial de X por el diferencial de Z. Lo tenemos acá. Ah, perdón. Lo vamos a resaltar. Entonces vamos a factorizar. Factorizando tenemos lo siguiente, que el diferencial de S va a ser igual a la raíz. Estoy factorizando el diferencial de XZ. Acá X, entonces voy a tener diferencial de Y con respecto a Z elevado al cuadrado más acá también diferencial de Y con respecto a X en este caso elevado al cuadrado y como estoy factorizando XZ acá simplemente me queda 1 y lo que he factorizado el diferencial de X y el diferencial de Z es mi plano de proyección. Bien, entonces necesito calcular ahora los diferenciales que me he sacado de Y, de Z. ¿De dónde sale eso? De la ecuación de la superficie. ¿Qué superficie estoy proyectando? El cono, ¿no? El problema me dice del cono. Entonces la ecuación del cono lo tengo acá. Entonces de ahí lo voy a copiar. Z cuadrado. Acá tenemos la ecuación del cono. Z cuadrado igual a X cuadrado más Y elevado al cuadrado. Me está pidiendo derivada de Y con respecto a Z. Entonces de acá yo voy a factorizar lo que es el Y. El Y va a ser igual a la raíz de Z al cuadrado menos X elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo Y. Ahora empiezo a derivar. Me está pidiendo derivada de Y con respecto a Z. Entonces voy derivando. Sería con respecto a Z, Z, ¿no? Z sobre la raíz de Z cuadrado menos X elevado al cuadrado. Punto y coma. Ahora calculamos de Y con respecto a X. Esto va a ser igual a menos X sobre la raíz de Z cuadrado menos X elevado al cuadrado. Bien, como ya tengo ya las derivadas, lo reemplazo a mi ecuación del diferencial de superficie que va a ser igual, voy reemplazando, y con respecto a z lo tengo acá, elevado al cuadrado voy a tener z cuadrado. En el denominador se me va la raíz, entonces simplemente z cuadrado menos x al cuadrado, más, y con respecto a x lo tengo acá al cuadrado, simplemente positivo x cuadrado, acá se me va la raíz, z cuadrado menos x al cuadrado, acá más 1 diferencial de x, diferencial de z. Ahora voy a ir simplificando, a ver, saco un común aquí rápidamente, a ver, z cuadrado más x al cuadrado más z al cuadrado voy a tener y menos x elevado al cuadrado. Y en el denominador voy a tener simplemente z cuadrado menos x elevado al cuadrado. Todo esto por el diferencial de x, diferencial de z. Acá veo que se me simplifica el x cuadrado menos x cuadrado. Y al final, ¿qué tengo? A ver, entonces acá digo que el diferencial de superficie es 2z, raíz de 2, ¿no? Acá voy a tener raíz de 2 por z, todo esto sobre la raíz de z cuadrado menos x al cuadrado. Diferencial de x, diferencial de z. Ya tengo el diferencial, entonces voy reemplazando al área. El área va a ser igual a la doble integral
por diferencial de superficie, pero el diferencial de superficie ya lo hemos determinado, es raíz de 2 z, y es simplemente reemplazar z cuadrado menos x elevado al cuadrado, diferencial de x, diferencial de z. ¿Listo? Y es simplemente una integral de área donde el xz es un área. Cuando llego a este punto me olvido de que era una superficie en el espacio, como en este caso un cono. Ya me baso a la proyección. ¿Qué proyección? En este plano, en este caso sería xz. Entonces ese plano xz lo vamos a graficar acá, a más detalle. Acá x y z, lo vamos a tomar como positivo en ese sentido, ¿listo? Entonces veremos acá cuáles son las curvas que se encuentran ahí. Primeramente está el cono, lo vamos a dibujar, este es el cono, y después está el plano, ¿no es cierto? Que más o menos va por acá. La región que se me encerraba era esa de acá, de la proyección, el que hemos escogido. Entonces, a ver, vamos poniendo ecuaciones. La ecuación del cono en el plano lo voy a proyectar. Entonces, acá tengo, a ver, ¿dónde está? Acá. Lo voy a resaltar. En amarillo esa es la ecuación del cono. Entonces le doy la variable y, lo voy a volver cero. Estoy proyectando el plano xz. Entonces, si se dan de cuenta, simplemente una recta, ¿no? X igual a z. Entonces voy a decir que esta es la recta x igual a z. La siguiente, si se recuerdan, era el plano, ¿no es cierto? El plano no tiene variable z. Esta acá lo vamos a resaltar con celeste. Es simplemente x más z igual a 6. Ya en el plano se convierte simplemente en una recta. Entonces, esto es x más z igual a 6. Ya tengo ambas, entonces ya puedo integrar, puedo poner límites, ¿no es cierto? El área va a ser igual a la doble integral, raíz de 2z, raíz de z cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x, diferencial de z. Vamos con x, a ver, x, no, en x se me vuelve dos integrales, entonces vamos cambiando el orden, primero z y después x. Z, Z de dónde a dónde está variando. Para nuestro caso está intersectando dos puntos. Primeramente, que sería la ecuación del cono y el plano, ¿no es cierto? Entonces voy poniendo ese límite. Z primeramente varía desde que es x hasta que z es 6 menos x. 6 menos x. Y y, ¿de dónde a dónde varía? Justamente hasta este punto de acá. Necesito conocer cuánto es ese punto para x. Entonces voy resolviendo el sistema. Acá, directamente acá, tengo dos ecuaciones, x más z igual a 6 y acá que x es igual a z. Si resuelvo esto, lo reemplazo, acá voy a tener 2z igual a 6, ¿no? En x, ¿no? En x. Entonces, acá voy a tener, como z es igual a x, acá voy a tener 2x igual a 6. X es igual a 3. Ese 3 es el valor de ahí. Entonces, x está variando desde 0 hasta 3, de 0 a 3. Y listo, hemos llegado a una integral. Esta integral está fácil, ¿no? De resolver, su derivada está en el numerador. Eso ya les dejo a ustedes. Como les había dicho, eso los voy a dejar a ustedes. Directamente voy a poner el resultado y el área, a ver, lo tengo acá, es 12 raíz de 2. 12 raíz de 2 unidades elevado al cuadrado. A ver, entonces lo remarcamos. Si integramos, calculamos el área, ¿listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Ya bien, entonces, a ver, como les digo, acá ya tengo los problemitas. Vamos a ir rapidito, va a ser bien rápido esta clase. Entonces, rapidito lo traigo acá, lo vamos a mover. Les cuento que en los últimos exámenes que he revisado de la materia, está entrando lo que es determinación de áreas en el espacio, en el plano. Bueno, antes entraba generalmente puro en el plano, ahora he visto que en los últimos ha entrado bastante esta parte. Es por eso que vamos a hacer un hito más, ¿listo? Por practicar. Ahora más rápido. Me está diciendo calcular el área de la parte del cono, me da otro cono, interior al paraboloide. Otra vez, rápidamente, a ver. Acá me grafico.
mi sistema X, y Z. Entonces, graficaremos el cono. Me dice el cono, lo vamos a graficar más o menos de esta forma. Ahora graficaremos el paraboloide. Bueno, es un paraboloide que también se abre sobre el eje Z. Es más o menos algo así. Igual en este sentido. Ah, perdón, no ha salido bien. Algo así. Entonces la intersección más o menos me va a dar a ver del cono. Algo así más o menos. ¿Listo? Entonces, a ver, me está diciendo calcular el área de la parte del cono. Mucho cuidado, acá tengo cono y paraboloides. Me está especificando que sea parte del cono. ¿Cuál es el cono? Lo que está en verde. Entonces, todo lo que es el cono lo vamos a poner. Este es el área que queremos calcular. ¿Listo? Es toda esa área. Entonces, otra vez, como estamos en el espacio, la ecuación del área sería a la doble integral diferencial de superficie. ¿Dónde? El diferencial de superficie es el problema, ¿no? Si se dan de cuenta, es el único problema que hay. Esto es igual a la raíz del diferencial de x, diferencial de y al cuadrado, más diferencial de x, diferencial de z elevado al cuadrado, más el diferencial de y diferencial de z elevado al cuadrado. Entonces, otra vez, a ver, rápidamente analizando. ¿A qué plano me conviene proyectar? Si yo lo proyecto a ver al plano XZ, me va a dar un triángulo, ¿no es cierto? A ver, eso lo vamos a poner acá, algo así. X y Z. La proyección me va a dar así, más o menos. ¿No es cierto? Pero si se dan de cuenta, va a tener un valor negativo y un positivo, medio complicado, dos, porque le está rodeando el eje Z. Si lo proyecto al plano YZ de la misma manera, ya, pero si nosotros hacemos esta proyección acá, pero en el plano XY, directamente acá lo vamos a proyectar. Si hacemos esta proyección, vamos a tener una circunferencia, ¿no es cierto? Y al final simplemente voy a tener que integrar sobre esta área, como el anterior problema. Entonces, como es una circunferencia, va a estar muy sencillo. Es por eso que vamos a optar, en este caso, X y Y. Como estoy optando el plano XY, entonces de esta de diferencial de superficie voy a factorizar el XY. El XY va a ser igual, a ver acá, como estoy factorizando XY, 1 más diferencial de Z con respecto a Y al cuadrado, más diferencial de Z con respecto a X al cuadrado. Y he factorizado XZ, entonces diferencial de X, perdón, X y Y, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y. Otra vez me está pidiendo las derivadas de Z, en este caso con Y. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Quiero hallar, o ¿qué estoy proyectando? Estoy proyectando la superficie, el cual yo quiero determinar el área. Entonces, ¿de qué superficie quiero determinar el área? ¿Del paraboloide o del cono? El problema me dice del cono, ¿no es cierto? Entonces, el cono es el que tengo que usar en este caso en la derivada. Entonces, voy a copiar acá la ecuación del cono, que es z cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. De acá yo voy a despejar el z. El z va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Como estoy despejando cuadrado, voy a tener más o menos valores negativos de z, pero eso va a estar en la parte inferior. Eso nada que ver en este caso. Entonces, ¿no? Ya teniendo esto, entonces voy hallando la derivada de z con respecto a y. Z con respecto a y, voy a tener simplemente y acá, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Punto y coma, ahora determinamos z con respecto a x. Esto va a ser x raíz de x cuadrado más y elevado al cuadrado. Listo, tengo mis derivadas, lo reemplazo. El diferencial de superficie va a ser igual a la raíz de 1 más z con respecto a y, lo tengo acá, elevado al cuadrado, y cuadrado, el denominador se me va a la raíz, x cuadrado más y al cuadrado. Más acá de la misma manera, x cuadrado sobre x cuadrado más y elevado al cuadrado. Todo esto por el diferencial de x, diferencial de y. Acá mismo continuaremos, a ver. Voy a sacar el común. El común en acá voy a tener x cuadrado más y cuadrado más x al cuadrado
Todo esto sobre x cuadrado más y elevado al cuadrado está dentro de una raíz, multiplicado por el diferencial de x, diferencial de y. Acá no se me simplifica nada, pero se me suma. Entonces el diferencial de superficie va a ser igual. Puedo factorizar un 2, ¿no es cierto? Acá tengo 2 veces y, 2 veces x. Voy a tener lo siguiente. 2 x cuadrado más y cuadrado. Todo esto sobre x cuadrado más y elevado al cuadrado. Sigue dentro de una raíz. Diferencial de x, diferencial de y. Acá veo que se me simplifica. Entonces ya he determinado el diferencial de superficie, que es igual a la raíz de 2, diferencial de x, diferencial de y. Esto si queremos lo demarcamos. Bueno, el único problema en este tipo de problemas, bueno, para determinar áreas en el espacio, es hallar este diferencial de superficie. Hasta acá se puede decir que el 80% del problema ya está resuelto. Ahora, para determinar área, simplemente pongo acá, el área es igual a la doble integral por el diferencial de superficie, pero ya lo tengo acá, es la raíz de 2, diferencial de x, diferencial de y. Entonces tengo que poner límites, pero si se dan de cuenta, yo estoy trabajando en un plano XY, en mi proyección. ¿Cuál era mi proyección? Entonces voy a graficarme acá otra vez y voy a decir, ya deja de ser un cono paraboloide y todo eso. Ahora estoy trabajando en el plano. En el plano simplemente tengo una proyección en XY, que era la circunferencia, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá la circunferencia. Y ahora simplemente tengo que integrar toda esta región. ¿Listo? En la proyección. Entonces, como ya les había dicho en las anteriores clases, cuando veamos circunferencias más o menos, yo automáticamente voy a cambiar mi integral a coordenadas polares. Entonces voy a decir acá un cambio de variable rápidamente. X va a ser igual al radio por el coseno de tita. Y va a ser al radio por el seno de tita. Y el jacobiano de transformación en coordenadas polares ya lo hemos calculado. Y es un valor ya conocido, el radio. Entonces, yo tengo mi cambio de variable. Y es rápido, ¿no? Cambiar. El área sería igual a la doble integral. Raíz de 2 jacobiano de transformación, es radio. Diferencial de radio, diferencial del ángulo. Entonces, vamos viendo. Antes no hemos anotado acá esta circunferencia de qué radio es. Para saber de qué radio es, necesito resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, me voy a anotar acá. Tengo un cono, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y tengo un paraboloide. Voy a factorizar el 2 del paraboloide. 2 x cuadrado más y cuadrado igual a z. Si yo resuelvo este sistema, bueno, acá tengo x cuadrado más y cuadrado, eso es z cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener, a ver, voy a tener 2 z cuadrado menos z igual a 0. De acá voy a tener dos valores. Uno que z es igual a 0, sí tiene mucha lógica, ¿no? Cuando es el origen hay una intersección, está bien. Y el otro valor cuando z toma el valor de ¿cuánto? ¿Un medio? ¿Sí, no? Entonces significa que acá, el valor de acá es un medio en z. Bien, entonces cuando es un medio, ¿dónde lo reemplazamos? A ver, acá. Voy a reemplazarlo en la ecuación del cono. Z va a ser un medio. Si se dan de cuenta, es una circunferencia de radio, un medio. Entonces, el radio había sido, perdón, el radio había sido acá, un medio. Ya conociendo el radio, pongo, el radio está variando ¿de dónde? Desde 0 hasta un medio. Y el tita de 0 a 2pi. Y listo. Ahora sí, bueno, esta integral ya está más sencilla. Pero igual, el área directamente lo ponemos acá, de la región. A ver, lo tengo acá, ¿dónde está? Raíz de 2pi sobre 4 unidades al cuadrado. Listo. Si se dan de cuenta, lo demás es sencillo. ¿Dónde es el problema siempre? En determinar el diferencial de superficie. Bien, si tienen alguna duda me dicen, ¿listo? Yo voy a ir avanzando nomás. Vamos a poner acá.
Vamos a ingresar a las aplicaciones. Entonces, a ver, vamos a poner acá un primer título. Vamos a decir masa. La masa. ¿A qué es igual la masa? La masa es igual a la doble integral. Acá voy a necesitar una densidad. Densidad por el diferencial de área lo vamos a dejar, ¿listo? O diferencial de área si quiero determinar en el plano. Diferencial de superficie si quiero determinar en el espacio. Vamos acá, centros de gravedad. Ay, caramba. Centros de masa lo pondremos. Nosotros podemos determinar también lo que es el centro de masa. Ustedes van a ver en otros libros, bueno, quizás el ingeniero les dé, les van a dar un momento de aplicación. Les cuento que no es necesario poner todo ese detalle, yo directamente les voy a poner acá la fórmula. Por ejemplo, el centro de gravedad en X va a ser igual a 1 sobre la masa, la doble integral, la densidad, y en este caso, como estoy queriendo hallar en X, le voy a poner X. Todo esto por el diferencial de área. Ahora, para Y su centro de gravedad va a ser igual. De la misma manera, 1 sobre la masa, doble integral, densidad. Como estoy en Y, entonces Y, diferencial de área. Y por último, en Z, les entra en una superficie, lo vamos a poner 1 sobre la masa, doble integral, densidad, ya que sería Z diferencial de área. Bueno, el diferencial de área sería el diferencial de superficie en ese caso, ¿no es cierto? Eso ya nos damos de cuenta. Pero esto, he revisado los exámenes pasados y no entra. No va a entrar en el espacio, ¿listo? Pero simplemente es para su conocimiento. Y la última aplicación, que es el momento de inercia, o momentos de inercia. Entonces, igual, de la misma forma, hay un momento de inercia en X, que es igual a la doble integral, densidad. Acá, estoy queriendo hallar el momento de inercia en X, entonces hay otras dos variables que no se encuentran. Por ejemplo, Y y Z, entonces pongo las dos variables, Y más Z, pero elevados al cuadrado y al cuadrado. Todo esto por el diferencial de área. ¿Listo? Punto y coma, esa de inercia en X. Ahora inercia en Y va a ser igual. Doble integral, acá voy a tener la densidad. Acá, estoy en Y, entre las otras variables sería X cuadrado más Z cuadrado. Diferencial de área. Y el último, la inercia en Z va a ser igual a la doble integral, la densidad. Z, ¿qué variables no hay? X cuadrado más Y cuadrado. Diferencial de área. Las unidades de la inercia son unidades a la cuarta, ¿no? Ya sea metros a la cuarta, centímetros a la cuarta, todo eso. Acá está bien anotado. Se los voy a especificar, ¿listo? Para que no se olviden. D es la densidad. Por si ven después los apuntes, es la densidad, ¿listo? Entonces, ya teniendo a ver todo esto, son como fórmulas nomás, es bien sencillo. A ver, se van a dar cuenta en el problemita de acá. Vámonos a este problemita, vamos a mover. Ya estamos terminando, son dos problemitas que vamos a hacer de aplicaciones. Y uno, lo que les había dicho, ¿no? Es un problemita de flujo. Eso lo vamos a ver al final. A ver, listo. ¿Alguna duda hasta ahí, antes de empezar con este problemita? Nada, bueno, espero simplemente que estén entendiendo nada más, ¿listo? Estamos corriendo un poquito. Acá vamos a poner solución, a ver. Calcular el centro de masa en el primer cuadrante acotada por el círculo, me da una circunferencia y una recta, sabiendo que su densidad superficial en cualquier punto es igual a ρ.
bueno, la densidad igual a XY. Entonces, a ver, graficaremos, conoceremos cuál es la región donde me está pidiendo calcular su centro de gravedad. Este es X, este es Y. Me dice una circunferencia, pero me dice el primer cuadrante. Sí, ¿no? Primer cuadrante. Voy a dibujar simplemente el primer cuadrante. Dibujaré la circunferencia. Me dice una circunferencia. ¿De qué radio es esa circunferencia? Si alguien me ayuda. Nadie, Dos, nadie, nadie se anima. Dos, ¿no? Radio 2, radio 2. Simplemente el primer cuadrante. Luego me dice la recta x más y igual a 2. Esa recta no está pasando por el origen, pero si lo igualo a 1, el 2 lo mando a dividir. Sus denominadores de cada variable es el corte que van a tener, ya sea en x, y o ordenada abscisa, ¿no? Entonces es algo así, a ver, lo vamos a graficar. Es 2. Significa que tiene cortes también en 2. Entonces va a ser algo así. ¿Listo? Esa va a ser mi recta. Acá lo pondremos. Esto va a ser x más y igual a 2. Esto no hemos especificado. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ¿cuál había sido la región? Esta de acá. Lo vamos a marcar. Me está pidiendo determinar el centro de masa de esa región. Entonces, vamos determinando. Si yo quiero determinar el centro de gravedad, primeramente necesito calcular la masa. Pero la masa, ¿qué es igual? La masa es igual a la doble integral, la densidad, por el diferencial de área en este caso, que sería diferencial de X, diferencial de Y. Vamos reemplazando. La masa va a ser igual a la doble integral. Se dan de cuenta, acá ya me da, ¿no? La densidad que es igual a XY. Simplemente lo reemplazo. X, Y. Ahora, ya lo pondremos, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y. Es lo mismo, ¿no? Para ambos. Puedo poner límites. A ver, de X, ¿de dónde a dónde está variando? Bueno, en este caso con X, me trazo unas rectas de ayuda paralelo al X. Primera intersección, segunda intersección. Vamos a la primera. Es la recta X, 2 menos Y. Entonces está yendo desde 2, perdón, desde 2 menos Y. Está yendo desde 2 menos Y hasta que se intersecta con la circunferencia. Entonces, estoy con X. Si despejo de acá, voy a tener raíz de 4 menos Y cuadrado. ¿Listo? Y está variando desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Y ya, puedo determinar, bueno, integrando voy a calcular lo que es la masa. Eso también lo tengo acá. Vamos a copiar donde se encuentra. A ver. Acá. La masa les va a dar 4 tercios. ¿Listo? Solamente es integrar, ¿no? Ahora lo marcamos la masa. Entonces el problema no me está pidiendo la masa, me está pidiendo determinar el centro de gravedad. Centro de gravedad, en este caso, no me dice, no, en X o en Y, entonces voy a determinar de todos, X, Y. Vamos con la primerita. El centro de gravedad en X, según la formulita, me dice que es igual a 1 sobre la masa, doble integral. Acá pongo la densidad nuevamente. Como estoy queriendo hallar lo que es el centro de gravedad en X, repito la misma variable, X. Por el diferencial de área, en este caso, diferencial de X, diferencial de Y, se mantiene. Voy reemplazando. X va a ser igual. La masa, 4 tercios, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos, doble integral. La densidad es XY, pero con este X que tiene va a ser X cuadrado Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Límites. Estoy evaluando la misma región. Como es la misma región, van a ser los mismos límites. 2 menos Y, raíz de 4 menos Y cuadrado y de 0 a 2. Y listo. Integro, entonces tengo el centro de gravedad en X. En X en este caso, a ver, acá lo tengo, es 6 quintos. Ustedes a modo de practicar pueden resolver la integral, pero ya como les digo es tema de integral, ¿no? He encontrado el centro de gravedad en X, ahora vamos a encontrar el centro de gravedad en Y. En Y va a ser igual. 1 sobre la masa, 3 cuartos. Bueno, pondremos la fórmula. Sería igual 1 sobre la masa, doble integral, densidad
Ya estoy con y, entonces lo repito, y. Diferencial de x, diferencial de y. Voy reemplazando, acá voy a tener 3 cuartos, doble integral. La densidad es xy. Con el y, x, y cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. Mismos límites porque es la misma región. 2 menos y hasta la raíz de 4 menos y cuadrado. Y de 0 a 2. Y el valor de y, si lo resuelven la integral, les va a dar justamente el mismo valor. 6 quintos. Y es lógico, ¿no? Es fácil darse cuenta que están haciendo mal o están haciendo bien. ¿Por qué? Me está pidiendo calcular el centro de gravedad. Si se dan de cuenta, tiene que ser simétrico, sí o sí. El problema, simplemente a simple vista, más o menos su centro de gravedad, a ver, calculando al ojo, debe estar por acá, ¿no es cierto? Pero esta figura es regular, es más o menos simétrica, entonces acá, de acá, esto sería en X, su centro de gravedad, y esto sería en Y. Entonces, se dan de cuenta, sí o sí debería ser lo mismo, ¿no? Es por eso que sale lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá? Se han dado cuenta, es bien sencillo, es súper sencillo. Simplemente es aplicar las formulitas de las aplicaciones. Eso es todo. No hay nada más que hacer, si se han dado cuenta. Luego es integrar, nada más. Y bueno, los que son de civil, especialmente de civil, en estructuras isostáticas, uno, ya van a empezar a ver y van a ver las mismas ecuaciones. Exactamente las mismas ecuaciones. Igual en su examen les va a introducir así, hallar la masa, centros de gravedad y todo eso. Entonces es bien aplicativo, especialmente para los civiles, ¿listo? Pero en su examen también van a estar he visto otros exámenes que simplemente les pide la masa también, simplemente masa. Vamos con el siguiente problema. En este caso ya vamos a hallar inercia. Hemos hallado centro de gravedad. Ahora vamos a determinar inercias. Bien, entonces a ver, esto vamos a acomodar bien. Ahora sí. Calcular el momento de inercia respecto al eje coordenado y del cuerpo delgado plano de contorno x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Es 1 eso? Igual a 1. Y igual a 0 para y mayor que 0. Si su densidad superficial está dado por igual, ya, bueno, me está dando otra vez la densidad. Entonces, en este caso me está pidiendo calcular el momento de inercia. Otra vez, como es doble integrales o integrales, siempre se va a tratar de volúmenes o superficies. Entonces vamos a graficar acá X y Y. Me dice valores de Y mayores que 0, entonces no voy a graficar la parte inferior, ¿listo? Simplemente la parte superior. Es una circunferencia de radio 1, entonces vamos a graficar acá la circunferencia. También acá, el radio es 1, 1. Y me dice la recta y igual a 0. Ya, bueno, esto es la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora vamos a graficar la curva y igual a 0. Bueno, y igual a 0 sería esta, ¿no? Acá lo voy a graficar, eso sería la curva y igual a 0. ¿Cuál es la región en este caso? Bueno, me está pidiendo determinar el momento de inercia de toda esta sección que está encerrada acá. Pero, si se dan de cuenta, puedo determinar yo momentos de inercia en X. A ver si revisamos las formulitas. Puedo determinar momentos de inercia en X, en y en Z. Pero se dan de cuenta, es mucho, ¿no? Repetir uno por uno. Es por eso que en los problemas siempre les van a decir algo así. Calcular el momento de inercia respecto al eje coordenado Y. Alguien simplemente me está pidiendo de uno. Me está pidiendo acá. Vamos a poner solución. Simplemente en Y. Me está pidiendo simplemente la inercia en Y. Y la inercia en Y de una sección es igual a la doble integral, la densidad. Acá, las variables que me están faltando. Estoy en Y, acá sería x cuadrado más z cuadrado, diferencial de área. Pero la pregunta, ¿estamos en el espacio? No, ¿no? ¿Por qué se los he puesto entonces z?
¿Qué tal si les entra en el espacio? Ustedes ya tienen la formulita ya para z, pero como no estamos en el espacio, estamos en el plano, ustedes simplemente ponen z igual a cero y no se hacen más lío. Entonces, el momento de inercia en y ya en el plano es igual a la doble integral. La densidad x cuadrado diferencial de x diferencial de y. ¿Listo? Me está dando el valor de la densidad. Bueno, era que lo reemplacemos. Ya acá lo vamos a reemplazar. Doble integral. El momento, bueno, la densidad es uno más y, x cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Bien, diferencial de x, diferencial de y, eso me está pidiendo simplemente la región donde tengo que evaluar. ¿Cuál es la región? Lo tenemos acá, entonces es simplemente poner límites. Pero, como en este caso se trata de una circunferencia, manejar en cartesiano es medio complicado. Nos vamos directamente a polares. Otra vez. Vamos a decir cambio de variable, entramos a polares, el x es igual al radio por el coseno de tita, y es igual al radio por el seno de tita, y mi jacobiano de transformación es igual al radio. Tengo la transformación, entonces la reemplazo. Inercia en y va a ser igual. Tengo mi doble integral, 1 más y me dice, 1 más y, pero y es al radio por el seno de tita. Luego me dice x al cuadrado vendría siendo r cuadrado coseno cuadrado de tita. Jacobiano de transformación, lo pongo el radio, diferencial del ángulo. Voy poniendo límites, mi radio de dónde a dónde está variando. Si se dan de cuenta, me voy a poner a ver un radio acá imaginario, origen a cualquier lugar, mi radio, estaría yendo, para recorrer todo lo que es toda esta superficie, estaría yendo desde el origen hasta intersectarse, ¿no? Entonces está yendo desde cero, desde que mi radio es cero, hasta que mi radio toma un valor constante. ¿De cuánto? De 1. Entonces de 0 a 1. Y tita, ¿de dónde a dónde está variando? Está yendo desde cero y está dando toda una vuelta, ¿no? Una media vuelta. Hasta pi, entonces, 180 grados. Pi. Y listo. Hemos terminado. Ahora simplemente es integrar. Integrando, entonces directamente yo les voy a poner el valor. ¿Listo? No vamos a integrar. Esta integral incluso está un poquito más larga. El momento de inercia en y les va a dar este valor. Pi octavos más 2 sobre 15. Y listo. Muy cortitos, ¿no? Los problemas. Es así, no son complicados. Ah, ya, bueno, aquí, esto les especifica. A ver, esto lo voy a borrar. Pondremos unidades, les había dicho. En este caso vendrían siendo unidades a la cuarta. El momento de inercia es unidades a la cuarta. Listo. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? A ver, hasta aquí ya hemos terminado prácticamente todo lo que viene siendo dobles integrales. No hay más. Bueno, sí hay algo más. Eso justamente lo vamos a resolver, que es el último ya. Es el último problema. Lo voy a ir moviendo. Pero mientras, si tienen alguna duda, ahora es cuando. La siguiente clase vamos a ver ya integrales triples. Y eso es más cortito. Bueno, es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Entonces, media clase va a ser suficiente. Integrales de línea es bonito. Eso sí, y eso sí o sí va a entrar en su examen. Eso sí. Esta vez lo voy acomodando acá. Ya va a ser las 8, ¿no? Ya a ver, antes de empezar con este problemita, si tienen alguna duda, ahora mismo díganme, o han encontrado alguna duda con respecto a su práctica. Quizás alguien, nadie. Continuamos entonces con este último problema o alguien quiere alguna duda, tiene alguna duda. Sí, una pregunta. ¿Podría volver a repetir más o menos en los primeros ejercicios, eh, más o menos, cuándo habría que factorizarlos? ¿Cuándo los diferenciales hay que factorizar? Más o menos, Ya, ¿cuál, ya. digamos? Dependiendo, es que va Por- variando lo que he notado, ¿no? Diferencial de X, exacto. diferencial de Y.
exacto. Vamos viendo, a ver. Con ese problemita. Es por eso que yo se les he hecho esto de acá. Es justamente por eso que yo se los he puesto estas proyecciones, para que entiendan esa partecita. Miren, yo tengo la ecuación del diferencial de superficie. Es esta de acá, lo vamos a resaltar en celeste, ¿listo? Simplemente es esa ecuación. Y esta ecuación, bueno, está integrada. Acá tengo productos. Si dan de cuenta, tengo productos. Tengo una combinación de x y z. De x de y al cuadrado, diferencial de y, diferencial de z al cuadrado, diferencial de... Bueno, hasta aquí no hay pérdida, ¿no? Es simplemente fórmula esta de acá. Entonces, yo tengo que ver mi problemita. En este caso, en este problema de acá me está pidiendo determinar el área de la parte del cono. Acá está el cono. Entonces, está limitado por el plano primeramente. Ya, el hecho cordal con el plano es un plano inclinado. Y a la vez me dice primer octante, es por eso que no lo he dibujado más atrás. Simplemente estoy en el primer octante y sería todo lo que está, todo lo que se puede ver en verde, ¿listo? Todo lo que está churrado. Nada más. Entonces, veremos. Acá ya, bueno, hasta ahí conocemos cuál es nuestra región a integrar. Entonces, de ese diferencial de superficie, que es el único problema que hay, yo necesito factorizar dos variables, dos diferenciales, que son el plano de proyección. Entonces, es por eso que yo se los he dibujado acá, tres planos. Acá tengo el primerito, que es el uno, acá lo vamos a poner el 2 y acá lo vamos a poner el 3. Lo he puesto en estos sentidos para justamente extraer tal cual se ve acá en el gráfico ya en tres dimensiones. Por ejemplo, imagínense en el plano 3D el XZ. Vean simplemente ese plano XZ. Olvídense del Y. Es como que ustedes párense, digamos, acá. ¿Listo? Entonces observen esto. ¿Cuál va a ser la proyección que van a ver de esa superficie del área proyectada o la sombra que va a tener hacia el plano XZ? Va a ser más o menos esta de acá, ¿no? Como este triangulito, lo que se los he graficado acá. Ese va a ser en el plano XZ. Ahora, si nosotros nos paramos ya, bueno, en este lado de acá y vemos, ya estaríamos viendo el plano YZ con X0, entonces, ¿cuál va a ser más o menos esa proyección? Si dan de cuenta, más o menos me va a generar una curva de este tipo y después el cono como baja con su recta, algo así más o menos. Bueno, su sombra va a ser más o menos parecida a esta de acá, como la 2. Y por último, vámonos al último plano, al XY. Más o menos, a ver, imagínense que están viendo una vista en planta, desde la parte superior, háganlo caer, a ver si nos acá lo pondremos. Acá, digamos, su proyección acá, va a ser algo así, no va a ser circunferencia, ¿no? Porque si este plano que estoy cortando fuera horizontal, la proyección sí va a ser una circunferencia. Pero en este caso no, este plano que estoy cortando está con una inclinación, entonces no es una circunferencia. Va a ser más o menos algo así, yo veo su proyección. Eso es lo que trata de representar en el 3. Entonces la pregunta viene acá. ¿Cuál plano les conviene integrar? Ustedes pueden integrar el que quieren. Pero a ver, haremos pruebas. Voy a escoger el plano YZ, o generalmente estamos acostumbrados al plano XY. Entonces voy a tener diferencial de X, diferencial de Y. Para integrar esta área, a ver, integramos con respecto a X, digamos. Entonces me trazo un eje paralelo a X acá. Primer punto que se intersecta lo tengo acá. El último punto va a ser esta de acá. Pero este punto, ¿cuál es la ecuación de este punto? No es una circunferencia, tendría que estar hallando esa ecuación un poco complicada. Va a ser complicadísima. Ahora, si me voy al otro plano YZ, de la misma forma, yo no conozco esta curva de acá. Esta curva de acá, yo no la conozco. ¿Cuál es su ecuación? Tendría que determinar y va a ser un poco complicado estar proyectando esa curva y todo eso. Pero si nos vamos al plano XZ, si dan de cuenta es algo ya conocido. Acá justamente esta recta de acá es la recta, o es el plano, ¿no? De corte, es el mismo. Y, a ver, esta de acá, la recta de abajo, ¿cuál es? Es el cono, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que está más fácil. A mí me conviene determinar o al final integrar sobre esta área. Entonces, yo escojo la una. Como estoy escogiendo la uno, ¿en qué plano me encuentro? XZ. Ah, ya. Como estoy en el plano XZ, de esta ecuación del diferencial de superficie, voy a factorizar el X y el Z. El que está acá, resaltado en amarillo. Diferencial de X, diferencial de Z. Yo factorizo eso. En si factorizo voy a tener la siguiente expresión. Voy a tener toda esta expresión, ya factorizando el XZ. ¿Por qué XZ? Porque yo he escogido eso. Entonces, como he factorizado, se me ha generado acá unos diferenciales de y con respecto a z, y con respecto a x.
Eso ya simplemente es proyectar. Como estoy proyectando el cono, tengo la ecuación del cono acá, que está resaltado en celeste. También la he copiado acá, está resaltado en amarillo. Entonces lo que hago es despejar Y, porque me está pidiendo Y con respecto a Z y Y con respecto a X. Despejo Y. Ya tengo despejadito Y, entonces empiezo ya sus derivadas, Y, Z, Y, X, ya luego simplemente reemplazar, simplificar y al final tenemos el diferencial de superficie. Esto, que es lo único complicado de ayer. Tengo esto, lo reemplazo a mi integral, calculo el área, pongo límites. Como ya estoy en un plano XZ, simplemente ya me enfoco en la proyección. Me olvido de qué es el cono, el plano y todo eso. Me enfoco en la proyección. La proyección me da esta área, entonces integro esa área. Le pongo sus límites con respecto a esa área y eso es todo. Simplemente es eso. De eso nomás se trata, no es complicado. ¿Listo? Bueno, espero que me hayas entendido. Bueno, si tienes más dudas, me sigues nomás diciendo, ¿listo? No hay problema. Mientras, terminaremos este problema, ¿listo? Concluiremos de una vez. A Sí, ver, sí, gracias, me eh, quedó claro. ya. Bueno, qué bien, qué bien. Ahora, si después en su práctica me lo dicen nomás, listo, a mi WhatsApp, no tengan miedo, simplemente me escriben, yo les voy a responder. Bueno, los que ya me han preguntado ya saben, ¿no? Que les respondo, les voy a estar ayudando, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué quiero hacer este problemita? Este problemita es enfocado generalmente en la materia de tensorial, ahí sí lo van a ver, incluso el teorema de Gauss van a entrar con esto. Pero he encontrado en problemas en exámenes pasaditos que he entrado, incluso este es de un examen pasado. Es por eso que, bueno, ya es el último problema, ¿no? A ver, lo veremos. No estoy diciendo que estudien varios de estos, no. Con este de acá simplemente vean más o menos cómo se resuelve y ya. En su examen, la verdad, no creo que entre. Eh, si es que entra, yo les voy a ayudar, pero si no va a entrar, estoy seguro de que no va a entrar, pero simplemente por conocimiento, ¿listo? Incluso los que van a entrar en su siguiente semestre ya se van a ubicar. No es difícil, al contrario, es facilito. Me dice calcular la integral, tengo la integral y es una función vectorial. Ya no tengo funciones escalares. F, vector, escalarmente diferencial de superficie, también vector, donde me está dando la función vectorial x más y cuadrado en y, menos 2x en j, más 2. Es una notación nomás esta. Yo puedo separar por comas, por ejemplo, x más y cuadrado, coma, menos 2x, coma, 2yz, ¿no? Simplemente la notación en vectores unitarios nada más. Y me dice que S es la superficie del plano. Me está dando un plano en este caso, en el primer octante. Es lo mismo, misma idea que los anteriores problemas. Me voy a graficar, otra vez estoy en el espacio, entonces pongo mi referencia acá, pongo mi referencia, pongo mi referencia en X, en Y en Z. Grafico este plano, me está diciendo primer octante, entonces simplemente me voy a quedar acá. Estoy en el primer octante, me quedo ahí. Voy graficando este plano. Trucos para graficar este plano. Bueno, no son trucos, simplemente lo igualo a 1. Como no está pasando por el origen, lo igualamos a 1. ¿Cómo igualamos a 1? Todo dividiendo a 4. Entonces acá voy a tener x medios más y cuartos más z medios igualado a 1. Tengo mi ecuación del plano igualado a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Los denominadores de cada variable es el corte que va a tener en ese eje. Por ejemplo, a ver, vamos a ir graficando ya con esto el plano. Por ejemplo, en X, su denominador es 2, significa que tiene un corte en 2. Vamos acá en X, acá. Vamos a decir que es 2, ¿listo? En Y, me está diciendo que tiene un corte en 4, más acá, entonces acá 4. Y en Z también es 2, entonces Z acá es 2. Entonces ya tengo mi plano. Mi plano sería más o menos algo así, en el primer octante. Acá, listo. Entonces, bueno, sería toda esta región, ¿no? Es el plano en el primer octante. Y hasta ahí estamos bien. Luego me dice calcular esa integral, ya me está dando una integral. Esta integral representa el flujo, lo van a ver detalladamente en otra materia, pero por si entras examen nomás es esto, ¿listo? Solamente por si entra. Copio la integral. La integral es una doble integral, función vectorial, escalarmente diferencial de la superficie. En los problemas anteriores, a ver, en campos escalares como en este caso, ¿dónde se encuentra el problema? Bueno, ya, el de más antes, ¿no? Diferencial de superficie. El problema se encontraba en hallar el diferencial de superficie. En este caso es lo mismo. El único problema se encuentra acá, en cómo yo determino este diferencial de superficie. Este diferencial de superficie
viene siguiendo sigue la siguiente fórmula. El diferencial de superficie es un vector. Esto es igual a una normal, es un vector normal unitario. Acá yo pongo dos diferenciales. Esos dos diferenciales son planos de Proudhon. Lo mismo, misma idea que, que los anteriores problemas. ¿En qué plano quiero proyectar? En este caso me da lo mismo a cualquiera, ¿no? En cualquiera de los tres planos yo voy a tener un triángulo. No se complica ninguno. Yo puedo escoger a cualquiera. Que sea XY nomás, ¿listo? XY. Entonces, como voy a proyectar al plano XY, yo pongo acá diferencial de X, diferencial de Y. Todo esto dividido sobre el mismo vectorcito normal unitario. Escalarmente la variable que me falta. Acá estoy XY. ¿Qué variable me falta? La Z. ¿Cuál es el unitario de Z? K. Entonces pongo el vector normal unitario escalarmente K. Esto es como fórmula. A ver acá. Vamos a remarcar. Para que por si entran, simplemente ven fórmulas y eso lo reemplazan. Bien. Entonces otra vez, estoy hallando el diferencial de superficie. Es esta fórmula. Entonces acá me está pidiendo el vector normal. Es un vector normal unitario. ¿A qué? A la superficie. A esta superficie de acá. Esta superficie tiene un vector acá. Tiene un vector normal, perpendicular, ¿no? A la superficie. ¿Cómo yo puedo sacar el vector normal? En este caso es un plano. Yo puedo sacar los coeficientes de este plano. Eso es el vector normal. O es un plano. ¿Qué pasa si fuera una esfera? O un paraboloide. O un elipsoide. O un cono. ¿Cómo sacan el vector normal? Con la gradiente. Si se recuerdan. Exacto, muy bien. Entonces, trucos, por ejemplo, no son trucos, a ver, ¿cuál es la función al cual yo quiero sacar el vector normal? Es esta de acá, lo vamos a poner en celeste, el plano. Entonces voy a copiar acá. Tengo el plano, 2x más y más 2z igual a 4. Yo lo vuelvo a una función, a ver, mi función que sea mi función g, que sea la función g, una función g igual. Esta función g, toda esta ecuación lo voy a igualar a cero. 2x más y más 2z menos 4. ¿Listo? Esto igual a cero. Lo tengo igualado a cero, entonces ahora saco la gradiente. Si yo saco la gradiente a esta función g, voy a encontrar un vector normal. Lo estoy poniendo un vector n mayúscula, porque ahorita les voy a decir. Entonces voy sacando. Me dice derivada parcial de toda esta función g con respecto a x para la primera componente. Con respecto a x. Con respecto a z, 0. Con respecto a y, 0. 4 se me vuelve 0. Con respecto a x, 2 simplemente, ¿no? Coma. Ahora con respecto a y. X, z y el 4 ya bueno, se me vuelven 0. Entonces 1. Y por último, con respecto a z, 2. En ya tengo el vector normal, pero si se dan de cuenta es el mismo, ¿no? Si yo saco coeficientes 2, 1, 2, 2, 1, 2, es lo mismo. Simplemente por si en otro caso fuera una esfera, lo estamos haciendo así, ¿listo? Ya tengo el vector normal, pero yo no necesito el n mayúscula, yo necesito n minúscula. ¿Qué es n minúscula? El vector normal unitario. Yo quiero el unitario, va a ser igual a 2,1,2, lo que es mi vector normal, sobre su módulo. Pero su módulo sería, a ver, raíz de 2 cuadrado más 1 cuadrado más 2 cuadrado. 2 por 2, 4, 8, 9, ¿no? Raíz de 9, 3. Y listo, mi vector normal unitario. Como ya tengo mi vector unitario, lo voy a introducir al diferencial de superficie. El diferencial de superficie va a ser igual. Acá me estaba pidiendo normal unitario. El normal unitario ya lo tengo acá. 2,1, perdón, 2 en este caso. 2, todo esto sobre 3. Por acá tengo el diferencial de x, diferencial de y, que es el plano de proyección. Acá me dicen módulo de n escalarmente k. ¿Qué es n? Lo tengo acá. Entonces voy a poner acá n escalarmente acá, lo vamos a hacer acá. Va a ser igual. Lo copio el n. 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Así lo vamos a poner. Escalarmente k. K es un vector unitario, ¿no? ¿Cómo serían sus componentes? 0, 0, 1. ¿No es cierto? Entonces, simplemente va a tener un valor, bueno, solo se va a multiplicar en z. En escalarmente k va a ser igual a 2 tercios. Lo demás se me vuelve 0.
Entonces ya tengo, ya bueno, solamente es un valor. El módulo, si fuera negativo, lo volvería absoluto, ¿no? Porque es al cuadrado en ese caso. Pero en positivo y todo, simplemente lo reemplazo tal cual. 2 tercios. Acá veo que el 3 con el 3 se me simplifica. Y al final tengo lo que es el más complicado. Hasta acá ya tengo el 80% del problema resuelto. 2,1,2. Ah, no. Bueno, vamos dividiendo sobre el 2. Acá voy a tener 1,1 medio, 1. Diferencial de x, diferencial de y. Es un diferencial de superficie, pero vector. Este era el más complicado hallar. Como ya lo tengo, es como el diferencial de superficie, ¿no? Hace rato, de campos escalares, es lo mismo. Tengo el diferencial de superficie, acá tengo la integral, entonces lo reemplazo. Yo digo que la integral va a ser de la siguiente forma, doble integral. Me está diciendo función vectorial, la función vectorial siempre va a ser dato. Acá ya me está dando como dato, ¿no? Lo vamos a poner celeste, y eso es dato. Es un vector, entonces x más y cuadrado en la primera componente, x más y al cuadrado, acá, coma lo vamos a poner, esto no vamos a manejar notación con sus vectores unitarios, menos 2x y 2yz, menos 2x, 2yz. Esa es mi función vectorial. Luego me dice f escalarmente diferencial de superficie. Escalarmente diferencial de superficie que lo tengo acá. 1,1 medio, 1. Diferencial de x, diferencial de y. Ya de acá es sencillo. Acá se termina. Simplemente hacemos el producto escalar. Acá voy a tener x más y cuadrado. Acá voy a tener menos. 2 con 2 se me va, menos x simplemente, y acá voy a tener más 2yz, diferencial de x, diferencial de y. Entonces acá veo que se me simplifica esta x con esta x se me va. ¿Qué tengo? Ya está, ¿no? Pero acá hay algo un poco rarito si se dan de cuenta. Todo debería estar en función de x y y, pero acá hay una variable que todavía está en z. Bueno, todavía tengo un z. No puedo integrar todavía ese Z. Veo, voy a analizar un poquito mi superficie. ¿Qué está pasando con Z? ¿Z tiene alguna variación? Si nos damos de cuenta, tiene variación. Por ejemplo, en los puntos, cualquier punto de X, Y, vamos a tener distintas alturas de Z. Bueno, es lo que me dice el plano, ¿no? Como por ejemplo, a ver, vemos acá. ah, ¿Dónde está? Esto de acá. Vámonos dando, a ver, un Y más o menos por acá, una X por acá. Subimos un poquito, voy a tener un Z, ¿no? Ahora vámonos a ver otro punto. Otro acá, un X, otro Y. Si subimos, voy a tener otro valor. Entonces, Z está variando. ¿Cómo está variando? Dependiendo del plano, ¿no? El plano me está diciendo cómo está variando. Entonces, como está variando con respecto al plano, acá tengo la ecuación del plano, está resaltado en amarillo. Lo vamos a copiar. 2x más y más 2z. Acá, 2x más y más 2z igual a 4. Simplemente despejo de acá z. Z va a ser igual 4 menos 2x menos y sobre 2. Y lo voy reemplazando. La integral va a ser, ya, ese z había está variando. Hay casos donde es una constante z. Es por eso que directamente el número se le pone. Pero en este caso tiene variación. Ponemos de la ecuación del plano, despejamos su z y lo reemplazamos. Y cuadrado más 2y, z que es 4 menos 2x menos y sobre 2, diferencial de x, diferencial de y. Ahora sí, toda mi integral se encuentra en dos variables simplemente, x y esto, con eso se me simplifica. A ver, acá sacaremos un resumen, la integral va a ser doble integral, y cuadrado, acá voy a tener 4y más 4y menos 2xy y menos y cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. Ah, ya. Bueno, acá se sigue simplificando y cuadrado con y cuadrado. Entonces, a ver, seguiremos entonces reduciendo un poquito más. 4y menos 2xy. Ahora sí, diferencial de x, diferencial de y. Ya estoy en un plano. Entonces, otra vez, como ya estoy en un plano, ya me enfoco en este caso a lo que es la proyección simplemente. Solo la proyección. Entonces, ¿qué proyección he optado? Plano XY.
Voy a dibujar más o menos para no confundirnos, tal cual estaba en el espacio. Algo así. X, no, esto voy a decir que son positivos, ¿listo? Los positivos. X, Y, para no confundirnos. Acá. Entonces, 2 y 4. Vamos a graficar acá. 2 y 4. 2 y 4. Entonces, la proyección en este plano sería toda esta área, ¿no? Entonces, vamos integrando, pero antes necesito la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta sería con z igual a 0. A ver, estoy en el plano XY, z va a tomar el valor de 0. Me voy a la ecuación del plano z0. 2x más y igual a 4. 2x más y igual a 4. Y listo. Integramos con respecto a x primeramente. El orden que nos hemos puesto. Me trazo una recta paralela. Puntos de intersección. X, ¿de dónde a dónde está variando? Desde 0 hasta que x toma el valor de la recta. Despejo x. 4 menos y sobre 2. 4 menos y sobre 2. Y y está variando desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Y listo. Ya, bueno, es una integral doble, ¿no? Ya es simplemente ahora resolver la integral. Entonces, otra vez, a ver, acá tengo la respuesta, 16. Esta integral me da simplemente 16. Ya es simplemente práctica en integrales nomás ahí. Y con esto concluimos. La siguiente clase vamos a ver todo lo que son integrales triples. Eso es cortito, les cuento, es cortito. Bueno, las aplicaciones son las mismas que el de acá, no hay más, no tiene ninguna variación. ¿Listo? A ver, ¿alguna duda hasta acá? Acá hemos terminado ya la clase, ahorita voy a ver lo que les había prometido, pero si tienen duda, ahora es el momento.